Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. Imagina la típica casa británica de ladrillo en un barrio obrero del norte de Londres. Una casa como cualquier otra. Esta en concreto está habitada por una madre soltera y sus 4 hijos. Aún así, no hay nada de extraordinario en la casa. No hay nada fuera de lo común. Pero vamos más allá. Ahora trata de imaginar que en esa casa empiezan a escucharse golpes en las paredes, hay arrastres de muebles, hay voces extrañas que parecen salir de la garganta de una niña de apenas 11 años. Y trata de imaginar que esos fenómenos no solo los viven los habitantes de la casa, sino también los vecinos, los periodistas, los policías y los investigadores que se acercan hasta este lugar. Es aterrador, ¿verdad? Pues eso es lo que ocurrió en una vivienda de Enfield, en el norte de Londres, en 1977. Y lo que empezó como ruidos extraños, pronto se transformó en uno de los casos paranormales más famosos y controvertidos de la historia. Un caso que hasta el día de hoy divide opiniones. Para unos, es la prueba más contundente de que existen fenómenos paranormales, fantasmas. Pero para otros, no fue más que un elaborado engaño protagonizado por 2 niñas en busca de atención. Así que prepárate porque lo que vas a escuchar y vas a ver no es solo un relato de fantasmas, es un viaje al límite entre la realidad y la sugestión, entre lo posible y lo imposible. ¿Quieres conocer este caso, el llamado Poltergeist de Enfield? Pues dentro intro y empezamos. El Reino Unido de finales de los años 70 se encontraba de lleno en una época difícil. Crisis económica, desempleo en aumento, tensiones sociales. Las familias obreras vivían ajustadas con sus salarios y compartían casas modestas en barrios grises donde la rutina pesaba más que la esperanza. Y Enfield, el barrio de Enfield en el norte de Londres, era un claro ejemplo de aquellos barrios. Como digo, Enfield es un distrito del norte de Londres y allí vivía la familia Hodgson. Era una típica vivienda adosada de posguerra británica, 2 plantas, habitaciones pequeñas, paredes finas y decoración sencilla. Y allí la situación familiar no era fácil. La madre, Peggy Hodgson, se había quedado sola tras separarse de su esposo y tenía que criar a sus 4 hijos prácticamente sin ayuda. Estos niños eran Margaret, que era la mayor, que tenía 13 años, y era una niña reservada, seria y casi adulta para su edad. También estaba Janet, de 11 años, que era la más inquieta y rebelde, y con una imaginación viva y un carácter fuerte. Y luego estaban Johnny, de 10 años, que era un niño risueño y travieso, y el pequeño Billy, de 7, que apenas alcanzaba a entender lo que iba a suceder en los siguientes días. La familia vivía con lo justo. Y apenas había lujos, no había televisión a color ni comodidades modernas. El ambiente era el de una casa obrera donde lo más importante era mantenerse unidos. Pero esa normalidad se vio sacudida una noche de agosto de 1977 cuando algo empezó a golpear desde dentro de las paredes. Todo comenzó de forma discreta, casi inocente se podría decir. Los niños, especialmente Janet y Johnny, comenzaron a quejarse de que escuchaban golpes en la habitación. Y como es lógico, al principio Peggy, la madre, pensó que eran imaginaciones o travesuras. Pero pronto aquellos sonidos se hicieron más claros y más fuertes. Eran golpes secos, rítmicos, como si alguien golpeara con los nudillos desde el interior de la pared. Pero eso no era todo, ya que una noche Peggy fue testigo directo de algo imposible de ignorar. Una cómoda bastante pesada comenzó a moverse por sí sola. Este mueble avanzó varios centímetros y cuando la madre intentó devolverla a su sitio, sintió que una fuerza invisible la empujaba en dirección contraria. Asustada, corrió con sus hijos a pedir ayuda a los vecinos, los Nottingham, y cuando estos entraron en la casa también escucharon los golpes. Aquella noche nadie pudo dormir tranquilo. La situación empeoró en cuestión de días.
Los objetos cambiaban de lugar, las camas se sacudían y finalmente, ante aquellos aterradores sucesos que se repetían constantemente, llamaron a la policía. La policía, como te podrás imaginar, acudió con ciertos recelos a aquella casa para ver qué era lo que ocurría entre aquellas paredes. Y es aquí cuando ocurrió algo decisivo. Y es que una oficial de policía que acudió a la casa, tras hacer los correspondientes registros y comprobaciones, se topó con lo inexplicable. Esta policía declaró en su informe haber visto una silla moverse sola varios centímetros. Y aunque no lo atribuyó a fantasmas, porque eso hubiera supuesto tener que responder a varias preguntas ante sus superiores, dejó constancia en su informe de que el fenómeno no tenía explicación lógica. Y así, lo que era un asunto familiar se convirtió en un caso público. Y como ocurre a menudo con casos tan espectaculares como este, la prensa se enteró y dio rienda suelta a ríos de tinta en sus diarios. El Daily Mirror, por poner un ejemplo, envió periodistas al lugar, quienes también afirmaron haber sido testigos de objetos moviéndose solos y de haber escuchado golpes inexplicables en las paredes. Tanto fue así que el caso llamó la atención de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en el siglo XIX para estudiar todo aquello relacionado con lo paranormal. Y dos de sus miembros más destacados, Maurice Grosse y Guillaume Playfair, acudieron al 284 de Green Street a ver lo que ocurría. Para que os hagáis una idea, Grosse era ingeniero y recién llegado al mundo paranormal tras la trágica muerte de su hija y se volcó de lleno en esta investigación. Y por su parte, Playfair era periodista y escritor y aportaba un enfoque más crítico, aunque igualmente abierto a lo inexplicable. Durante más de un año ambos visitaron la casa constantemente. Instalaron grabadoras, cámaras y equipos de detección. Y lo que documentaron fue tan abundante que aún hoy se sigue analizando. Entre muchas cosas, estos dos investigadores obtuvieron grabaciones de ruidos inexplicables, fotografías de supuestas levitaciones y testimonios de vecinos y visitantes. Para muchos aquel caso no era más que algún tipo de broma infantil, una broma, de ser así, muy bien elaborada, desde luego, pues nadie daba con el truco. Pero para Grosse y Playfair lo que ocurría en Enfield no era simplemente un truco infantil, era un fenómeno genuino de poltergeist, y parecían saber la causa. Y es que ese supuesto poltergeist, según pudieron constatar estos investigadores, se centraba especialmente en Janet. Y es que uno de los episodios más aterradores fueron las llamadas voces de Enfield, cuando Janet comenzó a hablar con una voz grave, gutural, que parecía imposible para una niña de su edad. Esa voz decía pertenecer a Bill Wilkins, un hombre que había vivido y había muerto en aquella misma casa. Pero lo más inquietante fue que el hijo de Bill Wilkins confirmó que su padre había muerto exactamente como Janet describía, en un sillón de la sala tras sufrir una hemorragia cerebral. Las grabaciones existen y son estremecedoras. Se puede oír una voz ronca y profunda que salía de la garganta de una niña de 11 años sosteniéndose durante minutos enteros. Varios especialistas afirmaron que eso debería haber dañado las cuerdas vocales de la niña, pero tras ser examinada por diversos médicos, dictaminaron que ésta no había sufrido ningún daño. Aún así, y lógicamente, los investigadores intentaron comprobar si era un fraude, y para ello le pidieron que hablara con agua en la boca, algo casi imposible de hacer, y lo hizo sin dejar de emitir esa voz. Tras eso, le taparon la boca con cinta adhesiva, pero aún así se oía la voz provenir del interior de su pecho. ¿Se trataba de un truco increíblemente elaborado o era algo realmente inexplicable? Pero además es que el poltergeist de Enfield, como ya se le conocía, no se limitaba solo a las voces. Ya dijimos al principio que se escuchaban golpes extraños y los objetos de la casa parecían volverse contra los Hodgson y moverse solos. Juguetes, canicas y bloques de Lego eran lanzados con violencia, y de hecho un fotógrafo recibió el impacto de un bloque de estos juguetes en la frente y terminó con una herida sangrante. Además, las camas se agitaban como si temblara la tierra. Las cortinas se enrollaban solas alrededor de los niños como si fueran casi serpientes. Y lo más aterrador, que aquella extraña fuerza provocaba supuestas levitaciones en Janet. Hay fotografías que muestran a la niña en el aire con la boca abierta en un grito. Para algunos son simples saltos desde la cama captados a mitad de camino.
pero para los investigadores eran pruebas de que algo, una fuerza invisible, la levantaba. La tensión en la casa era constante. El perro, que vivía con ellos, ladraba a rincones vacíos. Los vecinos escuchaban ruidos aunque la familia no estuviera en casa. Y la atmósfera era cada vez más insoportable. No todos estaban convencidos de que allí ocurriera algo paranormal y de hecho muchos comenzaron a sospechar de que las niñas podían estar fingiendo. Y no sin cierto fundamento, ya que en varias ocasiones Janet fue sorprendida doblando cucharas o lanzando objetos. E incluso fue pillada escondiendo un palo que podía usar para mover cosas a distancia. La propia Janet reconocería años después que ella y su hermana exageraron algunos sucesos para mantener la atención, pero insistió en que lo más aterrador era real. Sin embargo, los escépticos ofrecen algunas explicaciones más terrenales. Explicaciones como que los golpes podían ser crujidos de una casa vieja, algo muy común, que las levitaciones que se ven en estas fotografías podían ser saltos, que las voces que se oían, esas voces extrañas, podían ser algún tipo de talento de ventriloquía que tendría esa niña, y el resto, pues, pura sugestión colectiva. Pero los creyentes argumentaban que había demasiados testigos imparciales, incluyendo policías, y también vecinos y periodistas, como para descartarlo todo como un fraude, dejando más dudas que certezas. El caso de Enfield no quedó en el olvido. ¿Cómo olvidar un caso así, verdad? Fue noticia durante meses, apareciendo en televisión, en periódicos y en programas de radio. Guy Lyon Playfair escribió un libro detallado sobre el caso, y décadas más tarde, Hollywood lo llevó al cine en la película The Conjuring 2, aunque con licencias artísticas. Por ejemplo, que los Warren apenas participaron en la vida real de este suceso, pero en la película se convirtieron en protagonistas. En fin, cosas de Hollywood. El poltergeist de Enfield sigue siendo estudiado en conferencias, libros y documentales, e incluso Janet, ya adulta, sigue insistiendo en que algo inexplicable ocurrió en su infancia. Pero, ¿qué? Esa es la gran pregunta. Han pasado casi 50 años y el caso sigue sin una respuesta definitiva. ¿Fue un verdadero poltergeist o un elaborado engaño amplificado por la prensa y la imaginación infantil? Quizás nunca lo sepamos, pero lo cierto es que la historia de Enfield se ha convertido en un espejo de nuestras propias creencias. Para algunos confirma la existencia de lo sobrenatural, y para otros demuestra lo fácil que es dejarse llevar por el miedo y la sugestión. En cualquier caso, el misterio del 284 de Green Street sigue vivo, y cada vez que escuchamos los audios de las voces guturales o vemos las fotos de Janet en el aire, no podemos evitar preguntarnos ¿qué es lo que ocurrió en Enfield? La respuesta, pues creo que va a quedar en tus manos. Espero que te haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le des un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal para que vayamos conociendo juntos más historias como esta. También te invito a comentar lo que te ha parecido esta historia o a dejar tus impresiones en la sección de comentarios. Y por mi parte nada más, me despido agradeciendo de nuevo tu compañía y te espero pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.